En el tribunal, mi hermana miró directamente al juez y dijo, finalmente, tu casa es mía. Detrás de ella, mis padres empezaron a aplaudir, un aplauso real. Del tipo que das cuando crees que ya has ganado. Me quedé allí en silencio, con las manos apretadas, sintiendo como cada ojo en la sala del tribunal se deslizaba hacia mí. Para ellos, debía parecer derrotada. La hija tranquila, la que siempre cede. Mi hermana sonrió como si el final ya estuviera escrito. Lo que nadie notó fue la expresión del juez. Dejó de hojear el expediente. Sus dedos se congelaron en la página. Luego, lentamente, levantó la cabeza y me miró directamente. Señorita Carter, dijo con calma. Antes de dictar sentencia en este caso, necesito preguntarle algo. Ese fue el momento en que la sonrisa de mi hermana vaciló, y la historia que creían conocer comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Hazel Carter, y mucho antes de que entráramos en esa sala del tribunal, mi familia ya había decidido quién se me permitía ser. Lauren, mi hermana mayor, era la certeza en forma humana. Hablaba en voz alta, se reía con facilidad y nunca dudó de que merecía más que todos los demás en la sala. Mis padres adoraban eso de ella. Lo llamaban confianza, ambición, liderazgo. Cuando Lauren entraba en un espacio, la gente se ajustaba a su alrededor. Cuando lo hacía yo, apenas se daban cuenta. En las reuniones familiares, mi padre colocaba una mano orgullosa en el hombro de Lauren y decía, esta es nuestra hija Lauren. Sabe lo que quiere. Luego sus ojos se desviaban hacia mí, casi como una ocurrencia tardía. Y esta es Hazel. Es responsable. Responsable era la palabra que usaban cuando no encontraban nada más que elogiar. Aprendí pronto que hablar solo empeoraba las cosas. Si Lauren me interrumpía, mi madre decía, deja que termine, Hazel. Si Lauren cogía algo mío, mi padre se encogía de hombros. Realmente no lo necesitas, ¿verdad? Y si alguna vez protestaba, incluso suavemente, la habitación se volvía fría. ¿Por qué siempre eres tan difícil?, preguntaban. Así que dejé de discutir. Dejé de explicar. El silencio se convirtió en mi lugar más seguro. Años después, cuando mi abuela falleció, me dejó su casa en Cedar Lane. No era una gran finca ni una propiedad de lujo. Era una casa vieja y estrecha con suelos que crujían y un techo que goteaba, pero era sólida, estable, como ella. Y por razones que nunca entendí del todo, me la confió a mí. Lauren se rió cuando lo oyó. Ese lugar, dijo durante la cena, removiendo el vino en su copa. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Venderlo y volver arrastrándote con mamá y papá? Me lo quedo, respondí en voz baja. Mis padres intercambiaron una mirada. Eso suena a mucho para que lo manejes, dijo mi madre. ¿No sería más inteligente dejar que Lauren maneje algo así? Ahí estaba de nuevo. La suposición de que no podía, de que no debía. Renové la casa lentamente, a mi manera. Noches después del trabajo, fines de semana pasados rascando pintura, aprendiendo, arreglando errores. Lo pagué todo yo misma. Cada recibo, cada factura, cada hora de trabajo era mía. Lauren nunca visitó. Mis padres nunca preguntaron cómo iba. Pero en el momento en que la casa estuvo terminada, en el momento en que se volvió valiosa, todo cambió. De repente, hubo preguntas, preocupaciones, discusiones familiares. Lauren me llamó una noche, con la voz dulce de una manera que me apretó el estómago. Sabes, dijo, mamá y papá sienten que es injusto que tengas la casa para ti sola. Sostuve el teléfono en silencio por un segundo antes de responder. Me la dejaron a mí legalmente. Se rió suavemente. Ya veremos. Fue entonces cuando entendí algo importante para mi familia. Yo no era una persona con derechos. Era un marcador de posición, una poseedora temporal de cosas que creían que pertenecían a otra persona. Y en sus mentes, esa persona siempre era Lauren. 2 semanas después de esa llamada telefónica, llegó un sobre grueso a mi apartamento. Sin remitente, solo mi nombre escrito a máquina pulcramente en el frente. Dentro había documentos judiciales. Recuerdo estar sentada en el borde de mi cama, con los papeles temblando en mis manos mientras leía las palabras una y otra vez, tratando de que tuvieran sentido.
Lauren Carter contra Hazel Carter, el nombre de mi hermana impreso sobre el mío, separados por una sola V brutal. Me estaba demandando por la propiedad de la casa. Según la demanda, yo había accedido verbalmente a compartir la propiedad con ella y luego retiré el consentimiento debido a inestabilidad emocional y estrés externo. Estaba escrito en un lenguaje tranquilo y profesional, del tipo que hace que la crueldad suene razonable. Los nombres de mis padres aparecían en la última página. Declaraciones de testigos firmadas, no vacilantes, no condicionales. Eso dolió más que la propia demanda. Llamé primero a mi madre, contestó al segundo timbre. Ya a la defensiva. Hazel, esto no tiene por qué ser feo, dijo. Tu hermana solo quiere lo que es justo. ¿Qué es justo?, pregunté en voz baja. Nunca tocó esa casa. Nunca pagó $1. Mi padre le quitó el teléfono. Estás siendo egoísta, dijo rotundamente. Lauren tiene una familia. Necesita seguridad. Tú estás sola. ¿Sola? Como si eso me descalificara para la propiedad. Me gané esa casa, respondí. La abuela me la dejó a mí. No sabía lo que hacía. Espetó. Y honestamente, tú tampoco. La llamada terminó ahí. La fecha del juicio llegó rápidamente, más rápido de lo que esperaba, como si todos los involucrados estuvieran ansiosos por terminar, por formalizar algo que ya habían decidido que era inevitable. La mañana de la audiencia, entré sola al juzgado. Lauren ya estaba allí, perfectamente vestida, sentada entre nuestros padres como una reina entre guardias leales. Sonrió cuando me vio, no una sonrisa cálida, sino una afilada. No te preocupes, susurró mientras pasaba. Esto será rápido. Me senté en la mesa del acusado sola. Sin familia detrás de mí, sin manos en mis hombros, solo un banco vacío y la tranquila comprensión de que ya no era alguien con quien intentaban razonar. Era alguien a quien intentaban quitarle algo. Cuando el juez entró y la sala del tribunal se puso de pie, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me dije a mí misma que respirara, que mantuviera la calma, que escuchara. El abogado de Lauren se levantó primero. Y con cada palabra que pronunciaba, me di cuenta de que esto ya no era solo por la casa. No intentaban compartirla. Intentaban demostrar que yo no la merecía en absoluto. El abogado de Lauren habló con la confianza de alguien que creía que el final estaba garantizado. Al principio no me atacó directamente. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, construyó una versión de mí pieza por pieza. Palabras tranquilas, tono preocupado, pausas comprensivas. La señorita Hazel Carter, comenzó, ha enfrentado un estrés emocional significativo en los últimos años. Miré directamente al frente. Habló de mis largas horas de trabajo, de cómo renové la casa sola, de cómo decidí no involucrar a mi familia en decisiones importantes. Enmarcó el aislamiento como inestabilidad a veces, continuó. La señorita Carter ha expresado sentirse abrumada, confundida, insegura sobre el futuro. Lauren asintió lentamente, como si cada palabra confirmara algo trágico que siempre había sabido. Mis padres observaban en silencio. Luego vino la frase que me apretó el estómago. Es nuestra posición que durante este periodo, la señorita Carter accedió verbalmente a compartir la propiedad de Cedar Lane con su hermana, Lauren Carter. ¿Una promesa? Que luego se retractó. Una promesa. Esa palabra resonó en mi cabeza. Se supone que las promesas son mutuas. Testificadas. Recordadas, nunca había hecho una. Pero el abogado aún no necesitaba pruebas. Solo necesitaba dudas. Se volvió hacia el juez. Este no es un caso de codicia, su señoría. Es un caso de preocupación. Preocupado de que la señorita Carter, debido a la tensión emocional, ya no sea capaz de administrar tal activo sola. Capaz. Pude sentir el peso de esa palabra asentarse en la sala del tribunal. Una mujer sentada en silencio, acusada de ser incapaz. Mientras todos esperaban a ver si se quebraría, Lauren finalmente habló. Se levantó y se enfrentó al juez, con la voz suave pero firme. Amo a mi hermana, dijo. Por eso estoy aquí. Siempre ha sido frágil.
Solo quiero protegerla de cometer un error. ¿Protegerla? Casi me río. En cambio, me quedé en silencio. Lauren me miró, con los ojos afilados. Hazel se abruma fácilmente. Entra en pánico. Se cuestiona a sí misma. Incluso me dijo una vez que no sabía si podría manejar la casa. Esa parte era cierta. Lo había dicho una noche tarde, agotada, de pie en la cocina de una casa a medio renovar con pintura en las manos y polvo en el pelo. Pero lo que había querido decir era manejar todo sola. Lo que Lauren oyó fue una oportunidad. El abogado se inclinó. Y fue entonces cuando te ofreciste a ayudar. Lauren asintió. Me ofrecí a compartir la responsabilidad, a quitarle algo de presión. Mi madre se movió en su asiento. Siempre ha sido la sensible, añadió de repente. Hazel se toma las cosas muy a pecho. El juez levantó la vista. Señora Carter, dijo con calma. Tendrá la oportunidad de hablar más tarde. Mi madre se calló. La sala del tribunal se sentía más pequeña, más cálida, como si el aire mismo estuviera presionando. Cada instinto en mí gritaba que me defendiera, que explicara, que corrigiera cada frase retorcida. Pero no lo hice porque entendí algo. Entonces no me estaban hablando a mí. Estaban hablando de mí. Y la historia que estaban contando no era para mis oídos. Era para el juez. Lauren se sentó de nuevo, su papel interpretado a la perfección. Hermana preocupada, hija responsable, protectora. Se inclinó hacia mí y susurró tan suavemente que nadie más pudo oír. ¿Ves? Deberías haberme dejado manejarlo. Encontré su mirada por primera vez desde que comenzó la audiencia. Y en ese momento, me di cuenta de que esto no se trataba de si perdería la casa. Se trataba de si les permitiría decidir quién era yo. Así que me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba esperando el momento adecuado para hablar. La sala del tribunal cayó en un breve e incómodo silencio, del tipo que hace que la gente se mueva en sus asientos, del tipo que se siente más pesado que los gritos. La jueza bajó la mirada a los documentos que tenía delante. Los hojeó lentamente, una página a la vez, como si ya no estuviera escuchando la historia que se contaba en voz alta, sino algo que había debajo. El abogado de Lauren se enderezó, confiado. Mis padres se quedaron quietos, con las manos cruzadas, las expresiones fijas. Mantuve la vista al frente. Luego la jueza dejó de pasar las páginas. Su dedo se posó en un solo párrafo. Su ceño se frunció. Levantó la vista. No a Lauren, no a su abogado, no a mis padres, a mí. Señorita Carter, dijo con ecuanimidad. Ha estado muy callada. Todas las cabezas en la sala se giraron. Lauren sonrió débilmente, como si este fuera el momento que había estado esperando, el momento en que tropezaría, divagaría, demostraría todo lo que acababan de decir sobre mí. La jueza continuó. Antes de considerar las reclamaciones del demandante, necesito una aclaración. Sostuvo un documento. Este supuesto acuerdo para compartir la propiedad, ¿cuándo se hizo exactamente? El abogado de Lauren respondió rápidamente. Aproximadamente hace un año, su señoría, durante una conversación privada entre las hermanas, la jueza asintió, luego se volvió hacia mí. Señorita Carter, preguntó, ¿recuerda tal conversación? Respiré hondo. Sí, dije. La sonrisa de Lauren se ensanchó. La jueza inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y recuerda haber accedido a transferir la propiedad de su propiedad? No, respondí. La palabra aterrizó limpiamente, firme, sin dudar. La sonrisa de Lauren vaciló solo por un segundo. La jueza no reaccionó de inmediato. Simplemente tomó una nota. Mencionó que se sentía abrumada en ese momento, continuó la jueza. ¿Puede explicar a qué se refería con eso? Elegí mis palabras con cuidado. Estaba abrumada por la renovación, dije. Por trabajar a tiempo completo mientras restauraba una casa vieja sola, estaba cansada, no confundida. Lauren se movió junto a nuestros padres. La jueza volvió a mirar el documento. Y sin embargo, este acuerdo establece que estaba plenamente informada y actuando con claridad. Dio un golpecito en la página ligeramente.
Señorita Carter, le dijo a Lauren, afirma que su hermana le pidió que compartiera la propiedad. ¿Por qué no hay mención de una contribución financiera compartida? Lauren abrió la boca, luego la cerró. Su abogado intervino. El acuerdo se basó en la confianza, su señoría. Un entendimiento familiar. Los ojos de la jueza se entrecerraron ligeramente. La confianza, repitió, rara vez se documenta con tanto detalle. Pasó a otra página. Y una cosa más, añadió, su voz tranquila pero más aguda ahora. La señorita Hazel Carter ha presentado registros de impuestos, permisos de renovación y pólizas de seguro que la nombran como la única parte responsable. Todos fechados después de este supuesto acuerdo. La pierna de Lauren comenzó a rebotar. La jueza se recostó en su silla. En este punto, dijo lentamente. Tengo preguntas sobre la credibilidad de la reclamación, no de la acusada. La sala cambió. No fue ruidoso. No fue dramático. Pero algo cambió, como una tabla del suelo que se agrieta bajo demasiado peso. Lauren me miró, su confianza visiblemente adelgazando. Por primera vez desde que comenzó el caso, no parecía victoriosa. Parecía insegura. Y entonces me di cuenta de algo. De pie allí, bajo la mirada firme de la jueza, mi silencio no me había debilitado. Los había obligado a hablar primero y, al hacerlo, revelar mucho más de lo que pretendían. Fue entonces cuando mi abogado, Daniel Brooks, finalmente se levantó. No había interrumpido ni una sola vez. No cuando mi hermana se pintó a sí misma como mi protectora. No cuando mis padres asintieron en silencio con su versión de mí. Esperó hasta que la sala se inclinó en la dirección de Lauren, hasta que todos asumieron que el resultado ya se inclinaba a su favor. Luego habló. Su señoría, dijo Daniel con calma. Con el permiso del tribunal, me gustaría abordar el llamado acuerdo. El abogado de Lauren asintió, despreocupado. Daniel se acercó al estrado llevando una delgada carpeta. No gruesa, no dramática, solo precisa. Este documento, continuó, es la base de toda la reclamación del demandante. Sin él, no hay caso. Colocó el acuerdo sobre la mesa. El juez lo estudió de nuevo, más cuidadosamente esta vez. Daniel continuó. Solicitamos una revisión independiente de este documento. No porque disfrutemos de los teatros, sino porque algo en él no se alineaba con el resto del expediente. Lauren se cruzó de brazos. Mis padres se inclinaron hacia adelante. Daniel se giró ligeramente, dirigiéndose al tribunal. Pero sus palabras eran para todos. Primero, la inconsistencia financiera. El acuerdo reclama la propiedad compartida pero no contiene ninguna disposición para los costos compartidos, ni gastos de renovación, ni responsabilidad fiscal, ni obligaciones de mantenimiento. Hizo una pausa. Segundo, el momento. Le entregó al juez otro documento. Este acuerdo está fechado en marzo del año pasado. Sin embargo, la tinta utilizada para firmarlo no existía en el mercado hasta 6 meses después. Incautado. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La cabeza de Lauren se levantó de golpe. Eso es ridículo. Daniel no la miró, su señoría, dijo con ecuanimidad. Presentamos el papel y la tinta para un análisis forense. El informe está incluido en su paquete. El juez leyó en silencio. Pasaron segundos. Se sintieron más largos que cualquier cosa que hubiera soportado. Finalmente, levantó la vista. Señorita Carter, dijo, dirigiéndose a Lauren. ¿Sabía que este documento fue examinado por expertos? Lauren tragó saliva. No, no veo por qué eso importa. El tono del juez se mantuvo neutral. Importa porque el informe indica que la firma no coincide con la letra de la señorita Hazel Carter con un alto grado de certeza. La sala se quedó muy quieta. La mano de mi madre voló a su boca. Lauren se giró bruscamente hacia su abogado. Dijiste que esto no sería un problema. Él no dijo nada, Daniel continuó, su voz firme pero inequívocamente firme. Hay más. Presentó otro conjunto de documentos. Registros telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos. Lauren negó con la cabeza.
Esto es acoso. Daniel finalmente la miró. No, dijo en voz baja. Esto es contexto. Se volvió hacia el juez. Estos registros muestran mensajes repetidos de la señorita Lauren Carter a mi cliente después de que se completó la renovación. No antes, después. Leyó en voz alta un mensaje. Ahora que la casa vale algo, deberíamos hablar. El rostro de Lauren se drenó de color. Siguió otro mensaje. Mamá y papá están de acuerdo en que no todo debería ser tuyo. El juez exhaló lentamente y finalmente Daniel dijo, ¿está esto? Entregó una última página. Un mensaje de voz grabado dejado por la demandante. Lauren se levantó abruptamente. Eso es privado. El juez levantó la mano. Siéntese. Lauren se congeló, luego se hundió de nuevo en su silla. La grabación se reprodujo suavemente a través de los altavoces de la sala del tribunal. La voz de Lauren llenó la sala, impaciente, irritada, inconfundiblemente real. Hazel, deja de fingir que esto es solo tuyo. Ni siquiera tendrías esta casa si la abuela hubiera sabido mejor. Sé inteligente y firma antes de que esto se ponga feo. El silencio posterior fue absoluto. Sin susurros, sin movimientos, sin aplausos esta vez. Mi padre miraba directamente al frente como si la pared frente a él pudiera abrirse y tragárselo entero. Los ojos de mi madre estaban vidriosos, desenfocados. El juez apagó la grabación. Cruzó las manos. Lo que preocupa a este tribunal, dijo lentamente, no es un desacuerdo entre hermanos. Miró directamente a Lauren. Es el patrón de presión, el momento de las reclamaciones y el aparente intento de transferir la propiedad por medios que pueden no ser legales. Lauren abrió la boca. El juez levantó un dedo. No he terminado. Lauren la cerró. El juez se volvió hacia mí. Señorita Hazel Carter, dijo. Permaneció en silencio mientras otros la describían como incapaz. ¿Por qué? La pregunta me pilló por sorpresa. Respondí honestamente. Porque he pasado la mayor parte de mi vida escuchando quién soy, dije. Y quería que el tribunal escuchara quién decían que era antes de escuchar la verdad. El juez asintió una vez. Algo en su expresión cambió. No simpatía, no ira, sino reconocimiento. Daniel volvió a su asiento. Lauren ya no parecía segura. Parecía expuesta. Y por primera vez desde que comenzó este caso, me di cuenta de algo poderoso. No perdieron el control porque luché más duro. Perdieron el control porque la verdad no necesitaba mi voz para sobrevivir. Solo necesitaba tiempo. La jueza se recostó en su silla, con las manos cruzadas, los ojos fijos en mi hermana. Señorita Lauren Carter, dijo con calma. Antes de emitir un fallo, hay un asunto que necesito abordar. Lauren se enderezó, forzando una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Por supuesto, su señoría. La jueza no se la devolvió. A lo largo de esta audiencia, continuó, su argumento legal se ha basado en gran medida en retratar a la acusada como emocionalmente inestable e incapaz de administrar una propiedad. Sin embargo, la evidencia presentada hoy sugiere algo muy diferente. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Sugiere preparación, consistencia y moderación. La mandíbula de Lauren se apretó. La jueza se volvió hacia mí de nuevo. Señorita Hazel Carter, dijo. Le voy a hacer una última pregunta y quiero que la responda con sus propias palabras. Me levanté. Mis piernas se sentían firmes debajo de mí, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no importaba. Sí, su señoría. ¿Por qué?, preguntó la jueza. ¿Nunca involucró a su familia en la renovación, las finanzas o la gestión de esta casa? Respiré hondo. Y esta vez, no me contuve porque cada vez que lo hacía, dije, mi voz clara. Me decían que no podía manejarlo. Lauren negó con la cabeza. Eso no es verdad. No la miré. Cuando compré mi primer juego de materiales, continué. Mi hermana se rió y dijo que estaba desperdiciando dinero. Cuando trabajaba hasta tarde para pagar las reparaciones, mis padres decían que estaba siendo dramática. Cuando decía que estaba cansada, me llamaban frágil. No puedo, a ellos, tomar partido.
Mi madre susurró, Hazel, encontré sus ojos por primera vez ese día. Nunca me preguntaste cómo estaba, dije en voz baja. Solo preguntaste cuándo estaría terminada la casa. La habitación se sentía pesada, cargada. Lauren se levantó abruptamente. Esto es manipulación emocional. Está retorciendo las cosas para hacerse parecer una víctima. Me volví hacia ella entonces. No, dije, estás enojada porque no fracasé. Una onda se movió por la sala del tribunal. Lauren se rió bruscamente. ¿Crees que esto se trata de fracaso? Ni siquiera tendrías esa casa si la abuela no hubiera cometido un error. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Feas, innegables, la expresión del juez se endureció. Señorita Carter, le dijo a Lauren, se dirigirá al tribunal con respeto. Lauren volvió a abrir la boca, pero esta vez, mi padre se levantó. Hazel, dijo, con la voz tensa. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás destrozando a la familia? Lo miré. En serio, lo miré. El hombre que me había enseñado a quedarme callada, a ser agradable, a hacerme a un lado. No estoy destrozando nada, respondí. Simplemente ya no lo estoy sosteniendo. La jueza asintió lentamente. Eso, dijo, es una distinción crucial. Se volvió hacia los abogados. He oído suficiente. La confianza de Lauren finalmente se derrumbó. Espera, dijo rápidamente. Si Hazel se queda con la casa, al menos ordena la supervisión compartida para su propia protección. El juez no dudó. No hay base legal para esa solicitud, dijo. Y francamente, después de lo que he oído, sería inapropiado. La cara de Lauren se sonrojó. Está cometiendo un error. La voz del juez se enfrió. No, estoy corrigiendo uno. Está medio muerto. ¿Por qué? Cogió su pluma. Al revisar las pruebas, este tribunal encuentra que la demandante no ha logrado establecer ninguna reclamación legítima sobre la propiedad de Cedar Lane. Además, la presentación de un documento que parece estar alterado plantea serias preocupaciones. La respiración de Lauren se entrecortó. El tribunal, por lo tanto, dictamina. Continuó el juez que la propiedad total de la propiedad permanece con la acusada, la señorita Hazel Carter. No me moví. No sonreí. Simplemente me quedé allí absorbiendo el peso de las palabras. Y una cosa más, añadió el juez. Lauren levantó la vista bruscamente. Cualquier intento adicional de acosar, coaccionar o tergiversar la propiedad de esta propiedad puede resultar en consecuencias legales adicionales. Silencio. Mis padres se quedaron helados. Lauren se hundió de nuevo en su silla, mirando directamente al frente como si la habitación se hubiera inclinado. El juez se volvió hacia mí por última vez. Señorita Carter, dijo, su tono más suave ahora. Mostró una compostura notable bajo presión. Este tribunal reconoce no solo su derecho legal, sino su demostrada responsabilidad. Asentí. Gracias, su señoría. Cuando el mazo golpeó, algo dentro de mí finalmente se aflojó. No triunfó. Liberación. Cogí mi bolso y me alejé de la mesa. Lauren no me miró. Mis padres no me siguieron, y por primera vez en mi vida, no esperé a que lo hicieran. La sala del tribunal se vació más rápido de lo que esperaba. Las sillas rasparon suavemente contra el suelo. Se recogieron papeles. Las conversaciones se reanudaron en voces bajas y cuidadosas, como si todos tuvieran miedo de perturbar lo que acababa de romperse. Algunas personas me miraron al pasar, no con lástima, no con juicio, sino con algo más cercano a la comprensión. Lauren permaneció sentada. Sus hombros estaban rígidos, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos. La hermana, que había entrado sonriendo, ahora parecía más pequeña, contenida por el mismo espacio que una vez había intentado controlar. Mis padres dudaron cerca del pasillo. Mi madre dio un paso hacia mí, luego se detuvo. Hazel, dijo en voz baja como si estuviéramos solos. No pensamos que llegaría tan lejos. La miré. Ese es el problema, respondí. Nunca lo hicieron.
Mi padre se aclaró la garganta. Tienes que entender, dijo, evitando mis ojos. Lauren solo intentaba proteger a la familia. Negué con la cabeza. No, intentaba proteger su posición. Lauren finalmente se levantó. Así que eso es todo, espetó, su voz aguda de nuevo, desesperada por recuperar terreno. Tú ganas y nosotros somos los villanos. No respondí de inmediato. Luego dije, esto nunca se trató de ganar, se burló. Por supuesto que sí. Encontré su mirada firme. Se trataba de ser escuchada. Se rió una vez con amargura. Podrías haber hablado con nosotros. Lo intenté, dije. Simplemente no escucharon. Las palabras aterrizaron más pesadas de lo que esperaba. Lauren desvió la mirada primero. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Te criamos mejor que esto. Sentí que algo se apretaba en mi pecho, luego se aflojaba. Me criaron para que me quedara callada, dije. Hoy, elegí no hacerlo. Nadie me detuvo mientras caminaba hacia las puertas. Afuera, el aire se sentía diferente, más fresco, más ligero. Los escalones del juzgado se extendían frente a mí, sólidos, ordinarios y reales. Me quedé allí por un momento, dejando que el ruido de la ciudad me invadiera. Mi abogado me alcanzó y me entregó una carpeta. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo. No todo el mundo puede mantener la compostura bajo ese tipo de presión. Gracias, respondí. Por creerme, sonrió. La evidencia habló. Tú solo le diste espacio. Mientras se alejaba, me di cuenta de algo importante. No estaba dejando atrás una familia que me amaba y fracasó. Estaba dejando atrás una versión de mí misma que creía que el amor significaba resistencia. Descendí los escalones lentamente, deliberadamente. La casa en Cedar Lane seguía siendo mía, pero más que eso, también lo era mi futuro. Y esta vez, no volvía al silencio. Fui a la casa de Cedar Lane esa noche. El sol ya estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el porche que había reparado con mis propias manos. El lugar se veía igual que siempre, tranquilo, modesto, sólido. Pero de pie allí después del fallo, se sentía diferente, como si finalmente perteneciera a la persona que había luchado por él. No solo legalmente, sino emocionalmente. Abrí la puerta y entré. Por un largo momento, no encendí las luces. Simplemente me quedé allí, escuchando el familiar crujido de las tablas del suelo, el suave zumbido del refrigerador, el silencio constante que una vez había confundido con la soledad. Esta casa nunca me había juzgado. Nunca me había dicho que era demasiado o no lo suficiente. Simplemente había permanecido, esperando a que la reclamara por completo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Miré la pantalla, luego coloqué el teléfono boca abajo en el mostrador. No esta noche. Algunas conversaciones requieren distancia antes de que puedan ser honestas, y algunas no necesitan suceder en absoluto. Me senté en la mesa de la cocina y dejé que el día se repitiera en mi mente. La certeza de Lauren resquebrajándose, el silencioso shock de mis padres, la voz firme del juez cortando años de duda con un solo fallo. Durante tanto tiempo, había imaginado la justicia como algo ruidoso, confrontacional, final. Pero lo que sentía ahora no era triunfo. Era claridad. Entendí algo que no había entendido antes. Defenderme no me hacía cruel. No me hacía ingrata. No me hacía una mala hija o una peor hermana. Me hacía una adulta. Durante años, había creído que mantener la paz era mi responsabilidad. Que si simplemente me quedaba callada, pequeña, agradable, las cosas eventualmente se arreglarían solas. Nunca lo hacen. La paz que requiere tu silencio no es paz. Es borrado. El tribunal me dio una protección legal que importaba. Estableció límites que podían hacerse cumplir, consecuencias que no podían ser ignoradas. Pero la verdadera protección provino de algo más silencioso, el momento en que dejé de aceptar una versión de mí misma que fue escrita por personas que se beneficiaban de mi duda. Caminé por la casa habitación por habitación, tocando las paredes que había pintado, los accesorios que había instalado, los pequeños detalles que nadie más había notado.
Cada uno llevaba un recuerdo de persistencia, de aprendizaje, de elegir continuar, incluso cuando nadie estaba mirando. Cuando llegué al dormitorio, abrí la ventana y dejé entrar el aire de la tarde. Pensé en el futuro, no en términos dramáticos, no como un discurso de victoria, sino como algo estable y abierto. Podría alquilar la casa o seguir viviendo en ella o algún día venderla y empezar algo nuevo. Por primera vez, esas elecciones se sentían mías. Puede que mi hermana nunca admita lo que intentó hacer. Puede que mis padres nunca entiendan del todo por qué me perdieron antes de perder el caso. Pero eso ya no es algo que necesite resolver. Apagué las luces y subí, llevando conmigo algo mucho más valioso que una casa. Mi voz, mis límites y la certeza de que no tengo que estar en silencio para pertenecer a ningún lugar. Especialmente en mi propia vida, ahí es donde mi historia realmente comienza.